comencemos a detallar un tema muy significativo, principalmente porque es donde la mayor cantidad de procesos y procedimientos en el ámbito judicial familiar se desarrollan. ¿Correcto? Entonces, esto es bastante significativo porque ahí es donde se concentra la mayor cantidad de casos. La casuística, entonces, nos va a permitir detallar esto. ¿Correcto? Entonces, cuando comenzamos a darnos cuenta que al ubicarnos en un contexto de crisis familiar, nos vamos a dar cuenta que existe pues la necesidad de evaluar una dinámica familiar, ¿correcto? Recuerden que bajo este contexto, recuerden que bajo este contexto surgen nuevas relaciones familiares, nuevos entornos, surge un incremento de la informalidad social, hay una mayor visibilización de la violencia contra la mujer, pero a la misma vez se omiten ejecutar algunos tipos de violencia por su contenido, ¿no? Especialmente en el ámbito de la discriminación, del racismo. También se desarrolla una constitucionalización del derecho de familia y se plantea también la necesidad de poder adaptar, ¿qué cosa? Las formalidades en lo judicial y en lo civil hacia una nueva perspectiva, ¿correcto? Hay la necesidad de una visión interdisciplinaria y se debe ejecutar la adaptabilidad del proceso. ¿Por qué? Porque no está teniendo resultados esta referencia. ¿Y por qué toda esta consideración de modo preliminar? Bueno, lo que sucede es que en la dinámica familiar vamos a poder descubrir y detallar nuevas categorías y condiciones que pueden registrarse de forma paralela, de forma secuencial o de forma muy independiente, ¿correcto? Por ejemplo, en el ámbito de la dinámica familiar es posible, ¿qué cosa? Que las partes en contradicción no ejecuten ninguna acción. ¿Qué significa esto? ¿Que son muy negligentes en la evaluación de sus derechos? No, sino que formalmente vamos a darnos cuenta que esta situación es muy común. ¿Y por qué se presenta como muy común? Señores, lamentablemente es que no existe un patrón único de referencias en el ámbito judicial. ¿Correcto? Las partes pueden actuar en función de sus derechos, intereses y también condiciones subjetivas. Por eso es que normalmente, por ejemplo, cuando surge el derecho de los alimentos, no plantean la demanda de alimentos. Demoran en ejecutar estos planteamientos. Cuando surge el contexto de violencia familiar, no se presenta la demanda o la denuncia. Normalmente esperan mucho tiempo, porque en el subconsciente se está a la espera de qué cosa, de que se pueda, qué cosa, encontrar una solución. Y ese es uno de los grandes elementos que lamentablemente perjudican al desarrollo de la crisis familiar, ¿correcto? Pero también puede suceder qué cosa, las partes pueden amplificar la violencia entre ellos, ¿correcto? Pero también pueden provocar ¿qué cosa? Las partes pueden afectar a sus hijos con actos de violencia, directos como indirectos. Y ahí vienen los grandes inconvenientes. Lamentablemente en este tipo de situaciones, acá es donde comenzamos a darnos cuenta de cómo es que la dinámica familiar comienza a observar qué cosa, una serie de referencias que a veces no resultan lógicos ni aceptables, ¿correcto? Por ejemplo, la generación de una obstrucción en el contacto entre el progenitor sin tenencia con los hijos, los actos de alienación parental, los actos, por ejemplo, de intimidación, eventualmente, ¿qué cosa? Los actos de manipulación o chantaje económico para efectos de tener un contacto con los hijos. Entonces, van generándose nuevas situaciones en las cuales esta dinámica familiar
puede también encontrar, ¿qué cosa? Elementos en los cuales sencillamente el conflicto se disipe de forma objetiva. ¿Quién no ejecuta nada? Entonces, la dinámica familiar va presentando un proceso de evolución, ¿correcto? Donde podemos ubicar familias monoparentales, familias amplias, familias extendidas, familias ensambladas, familias migrantes, familias paralelas. Una nueva dinámica sobre la cual se articulan nuevos elementos y referencias jurídicas en la institucionalidad de familia, pero a la misma vez, cuando ya comenzamos a identificar como elementos de violencia doméstica algunas acciones muy específicas. Si bien es cierto, la ley 30.364 no las detalla de forma puntual, es posible ser considerado como un acto de violencia familiar porque la referencia genérica de un acto de violencia sí los contiene, ¿correcto? Y eso enmarca en los actos de intimidación, los actos de manipulación, que son usualmente, ¿qué cosa? Los determinados en el ámbito de la violencia psicológica, ¿correcto? Ante esta cuestión, mucho se debate la forma en la cual se tiene que evaluar la dinámica familiar, pero recuérdese que surge una gran condición. Las partes procesales son las únicas que van a intervenir. Y entiéndase que en este sentido, parte procesal no es lo mismo que una parte involucrada en el conflicto, ¿correcto? Por ello es que se plantean algunas alternativas que van a ser sumamente especiales para efectos de poder, ¿qué cosa? Detallar algunas condiciones. Principalmente en el ámbito del derecho procesal de familia, que bueno, nosotros lo hemos categorizado en 3 categorías, ¿correcto? Se tiene que cambiar todo. Primero se tiene que reinstitucionalizar el sistema judicial, se tiene que reformular la normatividad aplicable en el ámbito familiar, como también se tiene que cambiar la manera en la cual los jueces perciben el desarrollo de un conflicto familiar. ¿Correcto? Recuérdese en este sentido que nuestra evaluación del contexto de políticas públicas impone, ¿qué cosa? Una visión interdisciplinaria. El gran problema es que no se ha querido ejecutar este tipo de actividades, principalmente por desconocimiento, porque cuando comenzamos a detallar, ¿qué cosa? Que la ley, por parte del Estado, identifica un ámbito penal en forma, ¿qué cosa? Paralela a lo que se desarrolla en el ámbito civil. Y consecuentemente hay dos mecanismos de interpretación del conflicto familiar, ¿correcto? Y peor aún, esa política pública identifica solamente una parte de todos los conflictos familiares. ¿Cuál? Si ustedes ven en color morado, van a ubicar 3 niveles en los cuales se desarrolla ¿qué cosa? Los conflictos materiales. ¿Ya? La primera de ellas es cuando vemos conflictos a nivel entre personas que comparten un afecto, una pareja afectiva, ¿correcto? Y probablemente en condiciones de soltería. Esto es, no tienen hijos. Miren la segunda categoría cuando ya se trata ahora sí de progenitores, ¿correcto? Entonces, ante estas referencias, obsérvese que esos dos son los únicos que son evaluados por la legislación penal. La 30.364 es lo único que detalla. Y se excluye 2/3 de otros problemas de naturaleza familiar, como son los conflictos entre ascendientes y descendientes, los conflictos provocados por descendientes, correcto, con trascendientes. Estamos hablando de personas que ya tienen un mayor nivel de vinculación con los efectos que van a ir generando, como también podemos ver en la tercera ubicación, ¿qué cosa? Los conflictos entre familiares a nivel colateral. ¿Correcto? Véase en este sentido, véase en este sentido que estamos ante una referencia que solamente nos detalla un ámbito muy particular.
La legislación civil va a determinar a 5 de los 6 elementos, mientras que el ámbito penal evalúa solamente uno. Y ahí está la disfuncionalidad. ¿Por qué? Porque recuérdese que en el ámbito constitucional, en el ámbito procesal y probatorio, literalmente el expediente judicial es muy superior a lo que describimos. Por eso es que el Estado no puede controlar los contextos de violencia familiar y evidentemente es porque existe una mala visión de la realidad. ¿Cómo lograr cambiar esto? Centrémonos en donde vamos a ubicar la mayor cantidad de problemas en el ámbito de nuestro tema asignado, ¿correcto? Cuando se evalúa patria potestad, filiación, tenencia, régimen de visitas, alimentos, porque materialmente tenemos que evaluarlo, ¿correcto? Muy bien, entonces, en estas condiciones, fíjense que vamos a dividir, vamos a subdividir. ¿Por qué? Porque recuerden que patria potestad, filiación y tenencia se ven en juzgados especializados, mientras que régimen de visitas y alimentos usualmente se ven en el ámbito, ¿qué cosa? De juzgados de paz, ¿correcto? Véase que hay una gran diferencia y que termina por provocar la disfuncionalidad de todo el conjunto judicial, ¿correcto? ¿Por qué? Porque fíjense, la evaluación de los derechos y de las obligaciones es totalmente distinto en ambos niveles judiciales. No se puede entender cómo es que pueden dividir los mecanismos de interpretación de derechos en función de la naturaleza procesal de cada acto. Y ahí está mal, ¿correcto? Cuando debería ser un único juzgado. Es más, ahorita ya quieren desactivar los juzgados de familia para convertirlos, ¿qué cosa? En juzgados de familia, ¿correcto? Entonces, ante estas condiciones, ¿correcto? Necesitamos determinar eficientemente el modo en el cual tenemos que dividir. Una cosa son personas vinculadas al proceso judicial que se van a convertir en parte procesal y otra muy diferente es el modo en el cual se ejecuta la tutela de derechos. ¿Correcto? Ante estas consideraciones, véase que en paralelo, ¿correcto? ¿Qué es lo que nunca se toma en cuenta normalmente? Que los hijos crecen. Parece lógico, parece totalmente racional, pero no lo toman en cuenta. ¿Y por qué no se toma en cuenta? Esencialmente porque muchas personas asumen que estamos ante una condición negativa sobre la cual se establece, ¿qué cosa? Una condición permanente. Pero tiene una gran condición. ¿Cómo es que, señores, vamos a ejecutar esto? Les doy una explicación muy sencilla. Adán, Eva, van a un centro de conciliación, van a conciliar. Imagínense que Caín y Abel son bebitos, son muy pequeños todavía, y van a pactar de repente 400 soles al mes, ¿correcto? Viene la gran pregunta, ¿que Caín y Abel no van a crecer en el tiempo? Con 400 soles, ¿ustedes creen que va a ser posible que eventualmente puedan estudiar en un colegio, puedan comprarle ropa, puedan atenderlo de otra manera? Ahí viene la gran condición. ¿Cómo es posible que el conciliador no se haya dado cuenta de que ese hijo en 2 años va a necesitar otras condiciones? Y nunca se le ocurrió, ¿qué cosa? Proponer esto a las partes en contradicción para que lo puedan planificar. Y de repente decir, bueno, durante los 6 primeros meses, 400 soles es muy suficiente para, ¿qué cosa? La atención de las necesidades del menor. Pero luego vienen las vacunas, luego vienen los tratamientos médicos, luego viene la compra de ropa, luego viene una mayor alimentación, necesita crecer sano y evidentemente se necesita mayor pensión alimenticia. Con la consiguiente, ¿qué cosa? Deducción económica. Ante esas condiciones, las partes no piensan en una proyección, no controlan sus intereses, no logran entender la dinámica sobre la cual se ejecutan estas acciones y por eso es que normalmente pasan de largo. ¿Ya? Los adolescentes
normalmente en el desarrollo de su propio crecimiento y su madurez, se alejan del conflicto de los progenitores, y eso es lo que normalmente va a terminar por provocar, ¿qué cosa? Que en una última instancia, toda la dinámica familiar pueda transformarse completamente, ¿correcto? No todos van a asumir las mismas categorías, las mismas condiciones, porque las personas van adaptándose. Probablemente en el tiempo los progenitores ya separados tengan otros hijos. Probablemente los hijos desarrollen otro nivel de condiciones. Ante esas condiciones, ¿qué es lo que normalmente suele pasar? Que quienes tienen hijos presentan siempre las mismas condiciones de violencia, principalmente cuando hay un debate entre estas partes, cuando se debaten derechos y obligaciones vinculadas a una serie de acciones que formalmente no pueden ser, ¿qué cosa? Determinadas con objetividad, ¿correcto? Entonces, ¿qué hacer ante esta situación? ¿Cómo lograr una correcta interpretación de las acciones que pueden ejecutar los progenitores para la defensa no solamente de sus derechos, sino la defensa, ¿qué cosa? De los derechos de sus propios hijos? Entonces, acá es donde tenemos que evaluar una nueva referencia. ¿Cuál va a ser esa nueva referencia? Tomar en cuenta que es posible, ¿qué cosa? Plantear algunos contextos diferentes, ¿correcto? Por ejemplo, fíjese en el contexto probatorio, para efecto de la patria potestad, filiación y tenencia. ¿Cómo es posible que en estos niveles de evaluación la impugnación de paternidad y la evaluación de la verdad biológica no logren, qué cosa? Determinar los derechos de quien logró demostrar que no era el obligado a cumplir con la pensión de alimentos, ni mucho menos a decretar que él era, qué cosa? El, el progenitor biológico, pudiendo descartar, qué cosa? Esta condición. ¿Correcto? Entonces, véase que en ese nivel los actos de violencia no son percibidos, mucho menos el análisis de las pericias que normalmente se pueden plantear para efectos de demostrar qué cosa, esa referencia excluyente de la filiación. Por otro lado, obsérvese que en el ámbito sustantivo no vamos a poder ubicar qué cosa, correctas relaciones en el ámbito de las relaciones familiares, porque no todos van a tener las mismas condiciones ni las mismas categorías para defender determinados derechos o determinados intereses, ¿correcto? Véase que es muy diferente el desarrollo de la violencia contra los hijos, ¿correcto? Al menos en lo psicológico. Y esto es muy importante detallar. ¿Saben por qué? Porque no todos los hijos reaccionan bajo las mismas categorías y bajo las mismas condiciones. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta, ¿correcto? ¿Qué sucede en este sentido? Puede que de repente un hijo escuche que uno de sus progenitores abuse, genere una condición negativa con respecto a qué cosa, de la posición que ejerce ese progenitor con respecto de la otra persona, el otro progenitor. Muy a pesar de eso, ese joven, ese niño, ese adolescente puede ser sumamente responsable y no percibir, ¿qué cosa? El daño que está recibiendo, porque entiende que este es un conflicto entre sus progenitores sobre el cual no tiene mayor injerencia. ¿Eso sucede? Claro que sí. Son los hijos impávidos, ¿correcto? Pero también es importante detallar que los contextos de dignidad, sobre todo para proteger la salud mental, no han sido evaluados por parte del Estado peruano en ningún momento, ¿correcto? Pero también entiéndase que en el ámbito de la tutela de derechos, la accesibilidad de la justicia no siempre ha sido sensible, oportuna, dinámica, eficiente, onerosa. Esto es, que no repercuta en la tutela, ¿correcto? Entonces, vean cómo es que en lo sustantivo respecto al desarrollo procesal, los principios jurídicos tampoco han logrado ser efectivos. ¿Y por qué? Porque normalmente el uso de los mecanismos judiciales siempre han estado vinculados a otro ámbito de evaluación.
no al ámbito entre personas, ¿correcto? Porque finalmente no logran generar una paz social estos expedientes, estos juzgados. Lo que normalmente sucede es que el poder del Estado siempre va a ser el que determine el mecanismo de justicia, casi de modo que cosa, dirigido. Y ese es un error, ¿correcto? ¿Y cómo demostramos esto? Cuando detallamos que de los casi, ¿cuánto? 2.500 magistrados en el país, literalmente menos del 8% son jueces especializados en familia. De ese 8%, la mitad, esto es 4% de magistrados, son especializados en familia. El resto no. Por eso es que existe una mala y negligente evaluación del conflicto familiar, porque quienes van a controlar estos contextos son personas cuyo pensamiento está dirigido y está focalizado a otro tipo de realidad. ¿Correcto? Entonces, ¿qué es lo que vamos a tomar en cuenta? Que cuando ya se presenta un contexto muy denso, normalmente van a presentarse una sucesión de expedientes que termina por provocar, ¿qué cosa? Un caos mayor. Donde se puede presentar, ¿qué cosa? Un proceso principal y sobre esta base se puede detallar, ¿qué cosa? Una condición donde los dos progenitores estén en contradicción, pero no se asume más. Entonces, entiéndase que en este sentido, ese proceso principal y en el ámbito de los contextos sobre hijos por la progenie, suele generar qué cosa, procesos paralelos, complementarios, derivados, secundarios, que resultan muy complejos. Ahí te das cuenta que comenzamos a observar qué cosa, que en nuestro país las partes procesales pueden abusar de sus derechos. Y ese nivel de abuso en sus derechos puede conllevar, ¿qué cosa? Que materialmente nunca se reconozca el derecho de los hijos, el derecho de un niño o adolescente y también, ¿qué cosa? Las acciones de garantía a favor de quien represente ese menor para tutelarle su derecho. Vean que estamos hablando de contextos diferentes. Por ejemplo, en el ámbito procesal se puede plantear qué cosa un divorcio. En los procesos derivados se plantean qué cosa, acciones o denuncias por violencia familiar o se plantea la reclamación de la tenencia ficta. En el ámbito de un proceso complementario se pueden presentar qué cosa, acciones derivadas de la filiación más el reconocimiento de los alimentos, que hoy por hoy se pueden complementar como también qué cosa, en un proceso secundario se puede determinar la filiación. ¿Por qué? Porque no cualquiera puede ser considerado el responsable de una criatura sobre la cual se pueda plantear alimentos, ¿correcto? No porque un niño tenga que tener alimentos se puede demandar a cualquiera. Hay que tener una cierta lógica en este sentido. Y por eso es que también viene el cuestionamiento a la proporcionalidad, ¿correcto? Muy bien, entonces cuando ya comenzamos a ver todas esas serie de condiciones procesales, vamos a observar un problema muy particular, el desarrollo en el tiempo, el contexto sobre el cual la dinámica familiar se va extendiendo en el tiempo. Entonces, vean por favor que en esta valoración podemos encontrar qué cosa, un tiempo no previsible, un tiempo que eventualmente es, ¿qué cosa? No provisto y eventualmente un tiempo ya registrado cuando se desarrolla un proceso judicial. Por ejemplo, cuando el conflicto está solamente en una esfera íntima o privada, ¿correcto? Nadie asume que está pasando un periodo de tiempo, pero ahí se puede desarrollar una violencia invisible, ahí se pueden afectar los derechos de alguno de los dependientes, como también es posible, ¿qué cosa? Registrar algunas condiciones negativas en el posterior desarrollo e incremento de los niveles de violencia. Por ejemplo, en las reclamaciones de derechos.
en el contexto de los alimentos, en el contexto de una cautelar, en el ámbito de la determinación de un régimen de visitas, en la limitación porque supuestamente se ejecutaron actos de violencia, o inclusive cuando ya se determina un proceso secundario. Entonces, fíjense cómo es que el tiempo siempre va a estar presente en la evaluación de los procedimientos que estamos detallando, ¿correcto? Entonces, ante esta referencia, es muy importante, ¿qué cosa? Detallar el por qué llegamos a estas condiciones. No llegamos de la nada, ¿correcto? Una cosa es el procedimiento detallado en la época romana, de donde extraemos, ¿qué cosa? Los principales conceptos y también referencias históricas, pero sobre la cual se necesita, ¿qué cosa? Determinar una familia sobre la base de esa categoría en esa época. Hoy por hoy ya no podemos tener un solo contexto familiar, salvo se trate de personas o muy jóvenes entonces, que necesita ser detallado, ¿correcto? Entonces, véase que estamos ante condiciones muy particulares donde se tiene que redefinir literalmente todo. En la época romana los niños no tenían derechos, en la época romana no existía una libertad con respecto a las mujeres, y véase que estamos ante una categoría muy especial, ¿correcto? Entonces, bajo esa perspectiva, entiéndase entonces que cuando ya estamos evaluando al ámbito del derecho civil, correcto, y del derecho de familia, tenemos que asumirlo en función, ¿qué cosa? De algunas condiciones muy importantes. En primer lugar, la valoración en el ámbito, ¿qué cosa? De derechos humanos, porque se necesita integrar este mecanismo en función de qué cosa? De una superioridad normativa al Código Civil, porque aunque parezca increíble, muchos jueces lamentablemente no asumen estas condiciones porque creen que la legislación peruana debería ser interpretada porque así se desarrolla lo cotidiano en nuestro país. Cosa que está en un error, ¿correcto? Entonces, véase que todo eso influye en el contexto del derecho de familia y por lo tanto tenemos que pensar y garantizar el proceso de evolución. Hay un mecanismo de adaptabilidad y ese mecanismo de adaptabilidad nos permite, ¿qué cosa? Exponer una jurisprudencia, una idea de materialización de fundamentos teóricos, etcétera. Entonces, eso es lo que tenemos que detallar y es lo que nos va a permitir, ¿qué cosa? Muchísimo la interpretación de lo que vamos a ejecutar. ¿Por qué? Porque formalmente no basta con interpretar el Código Civil, no basta con interpretar el Código del Niño y Adolescente, no basta con interpretar qué cosa, el Código Procesal Civil, tiene que integrar todo, ¿correcto? Y para poder definir algunos derechos, algunas obligaciones y algunas condiciones en el ámbito del contexto familiar, resulta sumamente interesante qué cosa, poder exponer antes del análisis de los principales elementos procesales que vamos a evaluar, alguna referencia. ¿Había alguna preguntita, doctora Eliane Margot? Con todo gusto. Sí, Reader, por... doctor. Sí, doctor Elian, está activo su audio. Creo que no puede, doctor Elian. Acaba de levantar la mano otra vez. A ver, reader. ¿Le activé su audio, doctor Elian? No, doctor, creo que se equivocó el doctor Elian. Ya. Bueno, sigamos entonces. Obsérvese que esa familia tradicional descrita en el Código Civil de 1984 es muy especial, ¿correcto?
hay más matrimonios, perdón, hay más divorcios que matrimonios, hay más convivencias que matrimonios, hay contextos en los cuales se puede derivar un solo hecho en diferentes procedimientos. Recuérdese que el legislador no quiso cambiar mucho la norma. ¿Por qué? Porque existía una previsión de algunas condiciones negativas, ¿correcto? Acuérdese que también la influencia de diferentes especialidades en el ámbito del derecho de familia es significativa porque además tenemos la complementación de la Comisión de Derechos del Niño y Adolescente. Recuérdese que los progenitores son iguales, ¿correcto? Y los hijos son también sujetos de derecho. Entonces surge un nuevo panorama donde resulta muy importante explicar qué cosa, las nuevas categorías en las cuales vamos a desarrollar ahora sí los principales procedimientos sobre los cuales analizamos algunos puntos controversiales, ¿correcto? Muy bien, detallemos entonces la necesidad en primer término de evaluar quiénes son las partes procesales. Primero, evaluemos que cuando hay un conflicto material, ya no llamemos papá, ya no llamemos mamá, ya no llamemos parte procesal demandante, demandado, no, llamémoslo progenitor 1, progenitor 2, porque son iguales los progenitores, ¿correcto? Salvo que uno de ellos haya ejecutado una acción negativa contra el otro, no existe la posibilidad de llamarlos de forma diferenciada, ¿correcto? Entonces, véase que en este sentido, el conflicto familiar puede identificar a tres sujetos con derechos equivalentes. Los tres tienen la misma categoría, ¿correcto? El gran detalle está que cuando se aplica el interés superior del niño es porque esencialmente a ese menor se le va a proteger de una manera especial y preferente frente a los adultos, ¿correcto? ¿Por qué? Porque lamentablemente no se puede desconocer el nivel de vulnerabilidad de los niños. Y digo lamentablemente porque es una condición provocada por sus padres, no porque el niño haya provocado esto, ¿correcto? Es una acción generada por sus propios progenitores, esencialmente porque o están muy próximos a la fecha del inicio del conflicto o porque materialmente luchan por una condición absurda, pero a la misma vez, ¿qué cosa? Absoluta. Quieren ser los titulares del derecho, desconociendo las condiciones de la otra parte, pero eso suele malinterpretarse, ¿correcto? Por eso es que tenemos que visionar y tener una mejor perspectiva de evaluación, porque no todo va a responder a la misma categoría. Se necesita entender en principio qué cosa es un principio jurídico y qué cosa es un metaprincipio. Y acá viene la gran diferencia. El principio jurídico es un elemento autoaplicable. ¿Qué significa esto? Que no necesita mecanismo de interpretación. Por ejemplo, señores, un principio jurídico es el principio de doble instancia, el principio de inocencia, la gratuidad del acceso al servicio de justicia, eventualmente es, ¿qué cosa? El juez natural, el plazo razonable. En cambio, un metaprincipio jurídico, ¿qué cosa es? Es un valor que exige un elemento casuístico fijo o predeterminado sobre el cual se hace una evaluación para saber la dimensión, para saber el alcance o el contenido de algún derecho. ¿Correcto? Por lo tanto, entiéndase que tenemos que considerar que el interés superior del niño no es un principio, es un metaprincipio. ¿Por qué? Porque no todos los casos, no todos los expedientes van a generar el mismo resultado. No, se tiene que comprender que en esta dinámica el interés superior del niño evaluará las condiciones que han provocado los progenitores a efectos de darle una mejor solución a la controversia, considerando lo preferente a favor del niño. ¿Correcto? Por eso es que cuando analizamos metaprincipios siempre vamos a tener el interés superior del niño, pero a la misma vez vamos a tener a la dignidad, la primacía de la realidad. ¿Correcto? Entonces, véase que en estos niveles de integración y de interpretación, como que ya tenemos una principal teoría.
¿Cuál? La del desarrollo de metaprincipios en el ámbito del proceso a favor de niños y adolescentes. ¿Correcto? Por eso es que normalmente el interés superior del niño se aplica inclusive en aquellas situaciones donde los progenitores desarrollan un conflicto muy profundo, muy complejo. Esencialmente cuando hay daño, esencialmente cuando hay unas situaciones de afectación al desarrollo de otros derechos. ¿Correcto? Entonces, en este nivel de condiciones es posible, ¿qué cosa? Que los juzgados puedan evaluar el comportamiento de los progenitores para efectos de saber quién es el que tiene mejor área de contacto con los hijos para poder, ¿qué cosa? Desarrollarse. Entiéndase que no todos los conflictos familiares van a regenerar los mismos resultados. Y esa es la parte interesante, ¿correcto? Esa es la parte interesante. Ante estas condiciones, entonces, por favor, entiéndase que cuando estamos en la referencia de la evaluación de derechos respecto a los hijos, se tiene que tomar también en cuenta qué cosa, el desarrollo material de todo el perfil del menor o del niño adolescente, principalmente para proyectar su vida, su desarrollo, su seguridad, para poder proteger los contextos de libertad o intimidad sexual, ¿correcto? Los derechos económicos, sociales y culturales que resultan sumamente especiales, sobre todo cuando se trata de tutelar algún tipo de derecho derivado a la educación, a la salud, etcétera. ¿Correcto? Muy bien, ante esas condiciones también, eventualmente se necesita detallar qué obligaciones pueden existir con respecto a la familia. Entonces, ante esas referencias, siempre se va a optar por qué, por aquella persona que genere mejores condiciones a favor del hijo como progenie y al familiar que otorga mejores condiciones y garantías con respecto del otro progenitor. ¿Correcto? Muy bien. Tomando en cuenta estas situaciones, se tiene que restringir, ¿qué cosa? Se tiene que restringir de modo absoluto cualquier referencia en la cual se haya ejecutado daños a los hijos, eventualmente una conducta física negativa, se pueda determinar qué cosa, violencia en el ámbito psicológico, como también se pueda evaluar qué cosa, condiciones derivadas del impacto psicológico. Y finalmente las condiciones de obstrucción de vínculo. ¿Correcto? Entonces, bajo estas condiciones, por favor, entiéndase que tenemos que calificar y evaluar de forma directa, proporcional, racional, ¿qué cosa? La condición del interés superior. ¿Pero para qué va a ser útil esto? Esencialmente cuando vamos a evaluar lo económico, lo psicológico, el desarrollo humano, el desarrollo personal, pero también el desarrollo, ¿qué cosa? A nivel de la salud mental que tenga un niño. ¿Por qué? Porque quien brinde mejores condiciones resulta, ¿qué cosa? Mejor protegido por quien desarrolla la tenencia. Ahora, esto significa alguna condición que pudiera materializar algún nivel de exclusión de derechos, algún nivel de prevalencia de condiciones, va a depender. Porque recuérdese que los contextos de violencia son muy superlativos, ¿correcto? Hay actos de violencia permanentes. Personas que maltratan a sus hijos casi de modo constante, pero que como no se ejecutan de repente en un entorno mucho más amplio, por ejemplo, ante los otros tíos, ante la pareja, ante eventualmente los hermanos de la pareja, puede que no se sepan. Y los niños no saben, no identifican que están recibiendo tipos de violencia.
Ese es otro gran problema, ¿correcto? Bueno, no son conscientes de que se pueden poner, ¿qué cosa? En una condición de víctima, ¿no? Muy bien, pero bajo esas condiciones también obsérvese lo que se está estipulando en el otro lado, la temporalidad de la evaluación de los intereses, de los derechos, los intereses personales y el análisis de las patologías nos permite entonces detallar la posibilidad de establecer mejores criterios sobre los cuales se puede interpretar el interés superior. ¿Correcto? Pero recuérdese también que los progenitores siguen en una condición de violencia. Entonces, ¿qué es lo que normalmente se registra en la continuidad, en la sucesión, en la complementación, en la identificación de tipos de procesos? Varios, 5 al menos. Sobre la base de la exigencia y reclamación de un proceso de alimentos, viene un proceso de régimen de visitas, que luego viene un proceso de tenencia, generalmente, ¿qué cosa? La tenencia unilateral. Y luego viene aquellas denuncias que se ejecutan por violencia familiar. Correcto. Finalmente, luego viene una condición sobre la cual se denuncia, ¿qué cosa? Algunos daños en un proceso penal para efectos de poder, ¿qué cosa? Disipar, contradecir algunos de los derechos que ostenta algún otro progenitor. Ahí es donde se aplica el efecto doppelganger, cuando, por ejemplo, una parte procesal, correcto, en el proceso 1 asume una condición de víctima por parte de quien en ese momento era el agresor. Pero el agresor, luego ya con la demanda, puede, recuerden, contradecir, y en la contradicción puede argumentar, momento, no es así. Bajo estas condiciones se pueden establecer otros mecanismos de interpretación. Doctora Ángela Chun, con todo gusto. Por favor, Reader, si te pudieras. Sí, doctor. Doctora Ángela, muy buenas noches. Está activo su audio. Puede activarlo usted. Doctora Ángela, nuevamente le doy pase al audio. Listo. Adelante, doctora. Ya está activo su audio. Ya, mire, tengo un patrocinado que el juzgado en un proceso de violencia familiar le dicta a la madre de su hija. Doctora Ángela, disculpe, como indiqué antes que inicie la sesión, casos particulares no, por favor, todo sea referente al tema. No, ¿sí? bueno, estoy haciendo la pregunta que un padre que se encuentra al día Ya, así pongamos un ejemplo. Cualquier padre. en sus pensiones alimenticias y la madre siempre es problemática, busca que no la vea la niña porque están separados. Y él quiere pedir la tenencia de la niña, pese a que el juzgado le ha dictado medidas de protección para que no se acerque a la madre. ¿Puede pedir la tenencia de su hija? Sí, claro. A ver, ¿qué es lo que suele ocurrir en este tipo de situaciones? Eso se llama obstrucción de vínculo. Y normalmente los casos de obstrucción de vínculo siempre van acompañados por actos de manipulación en lo psicológico y también los actos de generación de alienación parental contra el otro progenitor. Ahora, probar estas situaciones es lo complicado. Y ahí viene el gran problema. Entonces, muchos papás cuando van a hacer el régimen de visitas, correcto, tocan la puerta y dicen, me toca ver a mi hija. ¿Dónde está? ¿A dónde se ha ido? Al ballet. Oye, pero es mi día de visitas. ¿No quieres que tu hija estudie? Bueno, perfecto, no hay problema. Vengo mañana. El domingo ya saldré con mi hija. Tocan la puerta. Bueno, voy a ver a mi hija, quiero sacarla. Y... no, tu hija está practicando fútbol. Pero a mi hija no le gusta el fútbol. No, ahora sí ya le gusta. Así que ven más tarde. En la tarde, la hija está descansando después de jugar fútbol o de haber entrenado. Y le dice al papá, papá, tú eres mala persona, mi mamá me ha comentado todos los problemas que tiene, tú eres muy malo, no me gustaría que vengas a ver.
Entonces, ¿qué es lo que puede hacer el papá en ese tipo de circunstancias? Uno, denunciar estos hechos. El gran problema es que no todos van a creer, ¿correcto? Pero ¿qué es lo que puedes hacer? Plantear que el colegio donde estudie este menor ejecute una evaluación pericial para efectos de demostrar si es que la violencia viene o del papá o de la mamá. Porque eso es fácil de evaluar, ¿correcto? Los psicólogos pueden detectar esto. Segundo elemento, vas a una comisaría a efectos de dejar constancia de que no te dejan ver a los hijos. Ahora, si bien es cierto que los policías no quieren hacer este tipo de actividades, acuérdense que ellos tienen la obligación formal de acompañar a una persona para efectos de una constatación. Correcto, claro. No es algo formal, no es algo ordinario, pero es el único mecanismo. Entonces, cuando ya viene el contexto de un nuevo proceso para pedir la, ¿qué cosa? Modificación de la tenencia, ahí viene la sustentación. Señores, la prueba principal, ¿cuál es? Que en el colegio la psicóloga le determinó a mi hija que está sufriendo estrés. ¿Por qué? Porque la mamá la manipula. Alienación. Segundo elemento, las constancias en las cuales yo no he podido, ¿qué cosa? Acceder a un régimen de visitas. Y el tercero de ellos es la acreditación de algunas condiciones, como por ejemplo el registro de haber comprado, qué sé yo, algunas ropitas, algunas cosas, algunos souvenirs, qué sé yo, que pudieran garantizar de que usted ha estado ejecutando una buena labor de parentalidad, pero que fue truncada por la intervención de la otra persona, porque normalmente se asumen posiciones contrarias. Correcto, entonces sí se puede pedir la variación, pero recuérdese que es muy complicada el poder sustentarla en el acto judicial. ¿Por qué? Porque estas acciones judiciales alrededor toman 3 años. 3 años. Entonces las partes prefieren bajar los ánimos y ya luego de mucho tiempo tener contacto con la hija cuando ésta ya al menos tiene 14, 15 años. Pero suele pasar, suele complicarse. Esa es la realidad, doctor. ¿Sí? Muy bien, vamos a continuar. Entonces, para poder determinar estos casos, miren todo el preámbulo que hemos hecho, hagamos pues la evaluación del proceso de alimentos, ¿correcto? Para poder detallar los alimentos, entiéndase que se necesitan solo 2 cosas. Evaluar la capacidad de los progenitores y evaluar las necesidades del alimentista. Cuando es menor de edad, porque los alimentos se pueden brindar a persona adulta, a persona con discapacidad, a persona dependiente. Hay varios niveles, correcto, pero en este contexto del proceso de alimentos solo evalúa 2 ítems. Y en el primero de ellos evalúa la capacidad de los 2. Muy a pesar de que Charito no trabajaba, correcto, era quien otorgaba la mayor parte de actividades en el interior del hogar para efectos de poder, ¿qué cosa? Garantizar el cuidado. Eso es algo referencial. Eso se cuantifica, eso tiene una valoración y evidentemente no se le exige el pago económico de ello, pero sí se le está reconociendo una condición positiva, porque recuerden que la parentalidad exige el cuidado, no exige otro nivel de condiciones. Muy bien, pero con respecto al progenitor 1, que es donde mayor controversia se genera, ¿qué cosa significa? Recuérdese que en estos contextos no se sanciona la malicia ni la temeridad procesal, no se sanciona el ocultamiento de bienes, no se sanciona, correcto, cuando el que va a demandar plantea la manipulación de todo el sistema judicial a efectos de acceder de repente, ¿qué cosa? A una restricción en el contacto con la expareja a quien acusó previamente sin motivo alguno, ¿correcto? No forma parte de la estructura académica, sino de una condición absolutamente ajena para efectos de limitar. Y esas situaciones de limitación son muy constantes, ¿correcto? Por eso es que al demandante se le da una libertad y una amplitud de criterios tan elevada que a veces resulta muy contradictorio, ¿correcto? Por eso es que la ley civil y código del niño y adolescente no te exigen, ¿qué cosa? Determinar con objetividad cuál es el ingreso que pudieras tener, porque puedes tener, ¿qué cosa?
un dinero de repente en ahorros, como también puedes tener, ¿qué cosa? Una condición de minería informal o ilegal, ¿correcto? Y eso está prohibido. Muy bien. En segundo lugar, respecto de quién no tiene la tenencia, ¿correcto? De quién no tiene la tenencia. Ahí es donde normalmente se evalúan los criterios de vulnerabilidad. Reader, creo que está preguntando un compañero. Sí, doctor. Tenemos al participante HP. Buenas noches, ¿está activo su audio? Buenas Estimada noches. ¿Cómo está? Qué gusto saludarlo. Adelante, estimado doctor. Sí, doctor, buenas noches con todos participantes. La pregunta es la siguiente, yo creo que es más que todo es un tema procesal dentro de lo que es alimentos. Se puede presentar, hay un proceso en un juzgado de la Esperanza, en un módulo de la Esperanza, y es sobre una afiliación. El tema es el siguiente, doctor, puntual. Eh, no se ha declarado consentida la sentencia, pero como no fuera a la audiencia de la toma de muestras de ADN, se archivó, pero no está declarada consentida esa sentencia. Sin embargo, se ha abierto un proceso en otro juzgado. Pregunta, Tema, pregunta indiscreta. Al demandado no pudo ir a hacerse la prueba. no, no fue la otra, el demandado acudió. El demandado acudió. La que no acudió fue la demandante. Ya. Si no ha ido la parte demandante, el principio procesal de ejecución y actividad de impulso procesal, artículo 2, título preliminar, Código Procesal Civil, literalmente él está, ¿qué cosa? Casi desistiendo. Por lo tanto, no hay ninguna contradicción, no hay ninguna condición negativa si él como demandante no ejecuta la atención de sus obligaciones. ¿Correcto? Doctora Jessica Sarabia. Doctora Jessica Sarabia, está activo su audio. ¿Puede activarlo también usted, doctora Jessica? Adelante. Buenas Bienvenida, noches, doctora. doctor. ¿Cómo está? Buenas noches. Mi pregunta, doctor, es referente a lo que estamos hablando de alimentos. Cuando el hijo ya es mayor de edad, ¿no? ¿Cómo se puede acreditar los estudios superiores? Ya le están pidiendo, ¿no? El ejemplo, lo que son los devengados en pensión de alimentos. ¿Cómo se puede acreditar, en este caso, el demandado, de que el hijo sigue o no estudiando? ¿Cómo se le podría pedir, ¿no? En este caso, al demandante que demuestre, porque si no está estudiando, el demandante no va a querer demostrar, pues, y seguir cobrando una pensión de devengados. Ya. ¿Cómo podría ser en este caso el demandado? Son temas diferentes. Separémoslo porque hay condiciones totalmente diferentes, muy autónomas. La primera de ellas, si hay una persona que es mayor de edad, correcto, y que está estudiando en el ámbito universitario o en el ámbito técnico, correcto, es el que está dando los alimentos el que tiene que hacer la averiguación para efectos de si está estudiando o no, correcto. Recuérdese que ahora solamente basta con aprobar con 11 puntos, correcto, ¿qué cosa? Tu curso y se acabó. Entonces, ¿cuál es la diligencia? En el demandante o en el obligado a brindar alimentos y que tiene que ir a la universidad, generalmente es tesorería, solicita una constancia de pagos o de notas. Recuerda que un papá puede pedir el certificado de notas de un hijo y si tiene notas desaprobatorias, ahí podría suspender la obligación o si es que hay un descuento judicial, ¿qué cosa? Decirle al juez, por favor, suspenda o extinga la obligación porque sencillamente el hijo no responde a las condiciones que se establecen para efecto de garantizar su pensión siendo adulto. ¿Correcto? Va a depender. Ahora, ¿qué sucede si el hijo sí está ejecutando un estudio, una carrera, ¿correcto? Eventualmente los devengados van a ser si es que no logró cobrar en su momento. ¿Correcto? Que es totalmente distinto. Ahora, ¿qué sucede si eventualmente ya terminó los estudios? Ya es bachiller o ya es profesional.
ahí ya cesa la obligación, porque una persona adulta ya puede, ¿qué cosa? Tener la capacidad de autosostenimiento de su propia condición. Doctora Jessica Sarabia. Doctora Jessica Sarabia, nuevamente le doy pase. Sí, doctor, en sí mi pregunta era puntual en el detalle de que la demanda, por decir el ejemplo, se hizo en el año 2000, ¿no? El joven ya, este año, por decir, ya cumplió la mayoría de edad. ¿Cómo el demanda no tiene comunicación? Usted sabe que cuando hay estos procesos de demanda de alimentos, la comunicación entre los padres se pierden mayormente si es, pues, pongamos de que el demandado se vino a Lima, si era de provincia, se vino a Lima, el proceso se hizo en provincia, pierde contacto totalmente directo con los hijos. Eso lo sabemos todos los doctores, mayormente en casos que vemos de demanda de alimentos. El detalle es cómo acreditar, ¿no? Porque el demandante, que ya es el hijo mayor, porque ya se hace el apersonamiento respectivo por ser mayor de edad, ¿cómo el demandado puede solicitar los estudios si no sabe nada del hijo? O sea, pierde el contacto directo con la madre. Lo único que en este caso ellos quieren el cobro, pues, de los devengados, y usted sabe que los devengados van subiendo. ¿Y cómo el demandado puede acreditar que el hijo ya no está estudiando? Yo entiendo que tiene que averiguar, pero si pierde el contacto directo con el hijo, no sabe en qué universidad o si está en algún instituto, no sabe absolutamente nada. No, y lo que yo... No es así. No es así. Acuérdese, a ver, criterio básico. Lo que sucede es que la práctica profesional y la práctica judicial te dice, señor Juan, usted es el padre del niño Miguel y usted va a pagar una pensión de alimentos de 1,000 soles. Y normalmente no dicen por qué se pagan 1,000 soles de alimentos. No hay una justificación, no hay una fundamentación, no hay un criterio de racionalidad como para decir, usted gana 4,000 soles, 1,000 soles van a ir para su hijo, que ya es mayor de edad y que podría tener estudios universitarios. No hay. Si usted me dice que las resoluciones judiciales de alimentos que usted conoce tienen estos fundamentos, yo le diría que está viviendo qué cosa, en una realidad muy buena, muy positiva, pero no lo hace. ¿Correcto? Es el órgano judicial que tiene que decir, el señor, porque es adulto, está estudiando en la universidad XX. Su boleta en función a los créditos que asume de forma periódica o semestral, vale, ¿qué cosa? 400, 600, 800 soles. Tiene que indicar. ¿Correcto? Tiene que haber una valoración, una fundamentación y un desarrollo material de por qué se establece esa cuota alimentaria. ¿Correcto? Entonces, el demandado, cuando lee la resolución, dice, me están especificando dónde va a estudiar, me está especificando por qué me están descontando tanto de porcentaje de mis remuneraciones, y bueno, bajo esas condiciones y bajo esas garantías, es evidente que yo voy a tener, ¿qué cosa? Una información sobre el pago de los alimentos. ¿Correcto? El gran problema es que la mayoría de los jueces no lo hace. Entonces, como no lo hace, el demandado tiene la posibilidad de dirigirse al juez y decirle, señor juez, ¿usted sabe en qué se gasta esta pensión de alimentos que se está cobrando? Por favor, ¿podría usted indicar a través de su persona la fiscalización de esto? Porque presumo que hay un acto de abuso de derecho en contra de mis derechos. Y bajo ese criterio, el juez podría decirle al beneficiado por los alimentos, señor, venga y entregue esta información. ¿Correcto? Porque si no está estudiando, se puede suspender. Y eso lo puede hacer de oficio el propio juez. ¿Mm? Creo que habían algunos compañeritos, doctor. Sí, doctor Jesús, muy buenas noches. Gracias por activar su cámara. Adelante, doctor, puede activar su audio. Doctor, ¿qué tal? Buenas noches. Una consulta de acuerdo al tema que se estaba tratando. Bueno, si bien es cierto, en el código nos dice, ¿no?
un joven que siga estudios superiores, ¿no? Debe realizar de manera satisfactoria. Bueno, lo que usted también acá ha indicado, doctor, es la mínima nota 11, ¿no? Entonces, yo percibí un caso que, no, una joven estaba estudiando en la universidad y el 2014, son 5 años, el 2019 ya debió de terminar de manera satisfactoria, ¿no? Entonces, pero esta señorita recién va a acabar este año. Entonces, lógicamente, había dejado la universidad por problemas. Entonces, donde el padre, ¿no? Impone la demanda de ya para la exoneración de alimentos, lógicamente porque porque los estudios superiores no habían sido satisfactorios. Pero a la hora de la sentencia, como esta señorita ha regresado a seguir los estudios, la jueza, en la sentencia, le da la razón a la señorita, porque en el caso, o sea, lo que aduce de que no, o sea, se está forjando para un bien de la población. Si se le quita los alimentos, estaría yendo contra el desarrollo de esta estudiante. A ver, ¿cómo lo ve usted, doctor, ese tema? Porque, No, bueno, al final... he visto esas resoluciones, he visto. La verdad es que no necesito dudar de su palabra porque sí las he visto. Es más, le comento, yo he llevado el caso de una señora de 32 años que seguía exigiendo el pago de los alimentos, 32 años, que era además nombrada en un hospital siendo enfermera y que tenía una hija y que tenía marido. Y al papá le cobraba la pensión de alimentos, ¿correcto? Que era una persona ya jubilada. Y aunque le parezca increíble, la jueza me sustentó que había interés superior del niño, a favor de esta señora de 32 años casada y con trabajo estable. Y luego, en el siguiente párrafo, 2 párrafos después, me dijo que el interés superior del niño también se aplicaba a la hija del alimentista, porque eso les garantizaba, ¿qué cosa? Una condición económica que les garantizaba, ¿qué cosa? Una mejor calidad de vida. Y sí, evidentemente esto fue apelado y se ganó. Una persona de 32 años con trabajo ya no tiene necesidad, pues señor. Además ya pasó el límite como máximo. Pedimos la devolución del periodo cobrado en exceso. Ahí no nos dieron la razón porque sencillamente en el Poder Judicial se asume que todo alimentista ya de por sí es una persona muy débil, tiene una condición de vulnerabilidad. Lamentablemente eso es permitir, ¿qué cosa? El abuso de derecho. Adelante, doctor. ¿Puede continuar con la exposición? No, pero es que hay varios. Mira, Ah, ya, perfecto, doctor. Conforme a lo que usted me diga, doctor. El doctor Edison, muy buenas noches. Por favor, ser puntuales. Gracias. Ya, doctor, buenas noches. Mi pregunta es, en un caso, bueno, de alimentos donde, bueno, en primer lugar, el señor es presionado por la ronda campesina para inscribir para que acepten la inscripción del menor, aceptan la inscripción y ya bueno, él posteriormente pide la nulidad del acto jurídico de esa inscripción al menor, se sigue el proceso, el juzgado, ¿cómo se llama? Ordena la realización de la prueba de ADN. Doctor Edison, disculpe, ser puntual, ¿Aló? por favor. Sí, doctor, Sí. ser puntual porque tenemos varios estudiantes. Ya, Agradecido. ok, ordena la prueba de ADN y en 5 oportunidades la señora no va. Pero en el proceso de alimentos comienza a presentar liquidaciones y liquidaciones. En el proceso de nulidad está como rebelde. Mi pregunta es, ¿qué puedo hacer o qué se puede hacer para que los alimentos cesen hasta que la señora se haga la prueba, bueno, el menor se haga la prueba de ADN? lo que sucede es que acá hay una gran cuestión. Quien hace los actos procesales negativos es la parte que administra los alimentos, no el alimentista. Entonces, acá es una condición
donde el Poder Judicial no tiene una correcta valoración de los hechos, porque quien hace estas omisiones es la mamá, correcto, no el niño. Entonces, lo ideal sería, ¿qué cosa? Combinar a la mamá a que se ejecute una prueba de ADN para efectos de demostrar si es que existe la obligación o no. Ahora, 5 omisiones al cumplimiento de esta obligación ya permiten suponer que en realidad acá no hay una cuestión de buena fe. Por lo tanto, se podría solicitar vía medida cautelar la suspensión del pago de los alimentos ante la malicia procesal acreditada por parte de la contraparte en contra del menor al que está representando. Y ahí también sería plantear qué cosa. La actuación de un curador procesal a favor del menor para separarlo de la mamá, porque hay un conflicto de intereses entre los derechos de la mamá de administrar la pensión de alimentos y los derechos del alimentista, que pudieran inclusive invocar también la identidad. Adelante, doctor. Sí, doctor Manuel. Sí, otra pregunta. El doctor Giancarlo, muy buenas noches, está activo su audio. Doctor Giancarlo, nuevamente le doy pase por segunda y última vez. Buenas noches, doctor. Para felicitarlo por la exposición, mi pregunta es de manera concreta, doctor. Es referente a un caso de alimentos donde la mamá en un principio tiene la tenencia, o mejor dicho, claro, tiene la tenencia de la niña y hace un proceso de alimentos en contra del papá. Pasado el tiempo, el papá tiene la tenencia de la niña. Entonces, en este caso, ¿cómo haría el papá para ya no seguir pasando la pensión de alimentos? Bueno, es que en este caso lo que tiene que solicitar es qué cosa, la reconvención de los alimentos. Ahí tiene que comunicar al juez que ya tiene la tenencia, de repente por un acuerdo entre las partes, de repente porque el menor ha querido ya convivir con el papá, y tiene que ahí decir, señores, la pensión de alimentos la voy a pagar directamente porque yo tengo la tenencia, y tiene que hacer su proceso de cobro de alimentos contra la otra parte para efectos de que la otra parte no pueda actuar maliciosamente y de este modo tampoco restringir qué cosa en el pago de una suma económica a favor de su propio hijo. ¿Correcto? Ese es uno de los grandes errores que normalmente los papás que ya tienen la tenencia no suelen hacer. Dicen, no, no va a pasar nada. Y al final, como no hacen ningún tipo de situación, ¿qué es lo que viene? 8 meses después, nunca pasaste alimentos, pero tenía el hijo. A ver, pruébalo. Y ahí es donde se genera la mayor cantidad de problemas, porque como suelen actuar de buena fe en el ámbito judicial, esto se tiene que acreditar y a veces no lo hacen. Creo que está planteando el doctor Lin González. ¿Cómo está, doctor? A ver, Reader, por favor, porque el doctor Lin estaba levantando la manito hace rato. Su audio, Reader. El doctor Lin González, ¿correcto, doctor? Sí. Doctor Lin González, buenas noches, qué gusto saludarlo. Está activo su audio. ¿Escuchan? Bueno, hay 2 temas. El primer tema era con referencia a la tenencia y régimen de visita. Doctor Lin. ¿Sí me escuchan? Sí, una pregunta, por favor. Gracias, doctor. Con referente al régimen de visitas, doctor Manuel, mire, con referente a la madre que tiene a la hija, al menor bajo su tutela, el padre pone un régimen de visita, pero la madre no quiere cumplir por un motivo de que el padre no se encuentra vacunado contra el COVID y la madre tiene temor que la niña sea contagiada. Por eso que se opone a la visita. Es posible suspender el régimen de visitas así. Pero el padre solicita en este caso, no se le puede exigir al padre que se vacune, ¿no? Estamos en un contexto de pandemia.
el señor tiene que cumplir las reglas sanitarias no solamente con respecto a su hija, sino con toda la sociedad. Así que si no tiene las vacunas, evidentemente expone a una condición de peligro no solamente a la niña, sino a toda la familia de la niña. Entonces esto es sumamente peligroso. Además, ya hay varias decisiones al respecto. Papá que no quiera vacunarse y que quiera un régimen de visitas, no tiene el derecho, no por una cuestión de la vacuna, que no tiene nada que ver en términos ideológicos, sino porque hay un potencial peligro, inclusive de muerte, con respecto de la familia donde vive la menor o vive el hijo.